Hoy estoy con Geraldine, psicóloga, que creó una membresía en esa área y en su primer lanzamiento con esta membresía alcanzó una facturación recurrente de más de $2.000 por mes y hoy nos va a contar cómo lo hizo. ¿Qué tal, Gerald? ¿Todo bien? Bien, vos, Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Para empezar, ¿qué haces y qué enseñas en tu membresía? Yo doy clases de psicología para colegas que trabajen con población juvenil con contextual. Entonces, lo que hago es dar clases y enseño sobre eso, como herramientas, teoría e intervenciones para trabajar con niños, adolescentes y sus familias con esta perspectiva. Excelente. Gerald, ¿te acuerdas cómo era tu situación antes de crear la membresía? Sí, yo venía con un formato de dar clases de hecho sigo un poco como con las dos patas, pero pensando en, bueno, en cambiar ya a empezar a soltar una para pararme sobre la otra, ¿no? Venía dando muchas clases para diferentes centros, diferentes lugares, con diferentes horarios, como todo medio caótico en ese sentido, porque si bien a nivel dinero, plata, bien, esto, ¿no? De trabajar para tanta gente y para tantos lugares diferentes, tanta cantidad de alumnos, uno no llega ni a saber cómo se llaman, ¿no? Como que das una clase, nunca más apareces, no sé qué. Y después tenía ya mis formaciones específicas mías, pero siempre dependiendo de un tercero, de una universidad o de un espacio al servicio de eso, que tampoco son ingresos recurrentes porque suelen trabajar, no sé, de abril a diciembre o de marzo a diciembre, entonces siempre hay como meses más altos, meses más bajos, cierta inestabilidad más allá de la comodidad, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, seguramente fueron varias cosas, pero ¿te acordás qué fue lo que te llevó a querer crear una membresía, además de esta inestabilidad y trabajar con otros y los picos y bajos? Creo que un poco la comunidad, esto de seguir acompañando a mis alumnas a lo largo de un proceso, como a mí me gusta pensar esto de los márgenes de lo que está en la teoría o los márgenes de lo que está en los libros, ¿no? Que podemos dar clases teóricas, incluso clínicas, incluso prácticas recopadas, pero es como que el alumno termina la formación y se va. Y no hay un espacio de, como de intercambio cuando está haciendo uso de esa teoría después de varias semanas, ¿no? De conocerla, después de varios meses de masticarla como bueno, el alumno viene, mastica la teoría, se fue y vos no tenés ahí como tanto registro e incluso pienso en que la membresía es un lugar para la continuidad de esa comunidad, ¿no? Gente que por ahí entra de un espacio más académico y que se quede más por la comunidad, ¿no? Como que podamos charlar esto de saber dónde están, poder derivarles a un consultante, saber eso, con quién uno está trabajando más allá de lo académico. Es que hay un montón de personas como vos que me cuentan que hacían o formaciones o cursos y solía pasar que cuando terminaba el alumno preguntaba, ¿y qué más? Es como, no quiero quedarme solo, quiero seguir con este grupo y no hay nada más y generalmente no se le ofrece nada y termina el vínculo ahí, termina el aprendizaje ahí. ¿Cómo viene a ocupar la membresía de ese lugar? Por ahora viene bien, de hecho varias personas que se anotaron son exalumnas, es decir, varias Mm. personas que están ahora en la membresía o son alumnas ahora, si están como cumpliendo los dos roles, ¿no? Que están en una formación académica y además están en la membresía. Otras también que por plata, ¿no? Las formaciones académicas requieren como más recursos financieros, ¿no? Como más recurso económico. Y otras personas me han dicho como me encantaría hacer esta formación, pero no llego y la membresía me da lugar para poder estar en tu comunidad, de ir aprendiendo y no me requiere como tanto dinero mensual, como que esas cosas creo que está cubriendo ese espacio que faltaba. ¿No? Como esa continuidad y de hacerlo en grupo también, porque quizás la continuidad era una supervisión individual, pero es diferente a estar en un grupo. Entonces a la alumna le da esta posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir conectando con otros, de seguir sintiéndose apoyada. Y a vos, del otro lado, ¿qué te da ofrecer algo de continuidad? Y a mí me encanta, es como esto de seguir siendo parte de esos recorridos y también, no, no sé, no digo hacer amistades porque creo que estamos muy lejos de eso, el término amistad es como bastante más que quizás lo que se crea en la membresía, pero sí me da como esa cosa como más hogareña, más Mm. como, bueno, un poco cuando estaba pensando en el vivo de ventas, yo decía como la membresía es la cocina, como quizás Mm. la diplomatura que yo doy es el living, ¿no? Lo que está ordenado cuando todos vienen a visitarte y está limpio y está ordenado y me daba esta idea de poder ofrecer, de mostrar la cocina y creo que ahí uno gana en uno, ¿no? El que lo está brindando, te mostrás más vulnerable, te mostrás más quién sos, ¿no? Como por fuera del lugar académico.
y a mí me da esa posibilidad como de mostrarme como yo soy y de crear conexiones alrededor de quién soy y cómo quiero trabajar. Todo el living y la cocina es buenísimo. Te lo voy a usar completamente porque es tal cual es. Vengan al detrás de escena, embárrense conmigo, manchémonos, juguemos, charlemos. Sí, conversemos Sí, y sí. esto de muchas veces poder contestar o no sé, o pensemos juntos, como que quizás en lo académico, si bien yo me doy el permiso de hacerlo porque doy clases desde ese lugar un poco más horizontal y no tanto en esa autoridad, hay mucha más libertad ahí para poder decir, "Te investiguemos juntos o pensemos cómo esto se podría armar". A mí me gusta pensar en eso, en mostrar la cocina. Y la cocina Bien. recién usada, no la cocina limpita tampoco, Nada, nada. la que uno pone en Instagram. No, no, la cocina. Hermoso. Excelente, me encanta. Ahora, gracias por haber creado la membresía conmigo. ¿Para vos qué fue lo mejor de trabajar juntos? Un poco el orden, como hay muchas cosas que podría decir que están muy buenas, pero si pienso en lo que a mí me funcionó y por qué creo que se terminó dando todo, fue el orden, como la pauta muy de como en este módulo tenés que tener esto listo y lo revisamos, en este otro módulo esto listo, porque si no es muy fácil procrastinar o que te gane el Mm, miedo o que te gane el, bueno, pero ¿para qué me voy a esforzar tanto si no sé qué resultado va a tener? Entonces te lo dije siempre que nos veíamos como, che, las clases grabadas me parecen súper ordenadas, me parece que esto que incluso sin tener ni idea de qué hacer, hay un paso súper claro, súper estructurado y la posibilidad de estar todo el tiempo chequeando bueno, y cómo yo mastico esto que vos me estás dando. Creo que ese orden para mí fue fundamental a la hora de decir, bueno, sí, lo lanzo, incluso sin haber llegado en los tiempos que nos habíamos mm. propuesto, porque me llevó un vivo extra como en uno, como que le pifié ahí como en tanto orden, no podía hacer todo tan ordenado, entonces en lugar de 8 fueron 9 vivos los míos, pero me enfermé en el medio, como que pasaron cosas. Bien. Típico. Claro, me enfermé, agarré una gripe tremenda, di las clases gratis igual con una gripe tremenda, pero no había llegado a grabar las cosas porque no iba a grabar toda Mm. agrupada con fiebre. Sí, sí, sí. Así que, como más allá de que me llevó un vivo más, ese orden hizo que para mí fuera posible, como creo que fue realmente lo que lo hizo posible. Excelente. Si bien tu membresía acaba de nacer, hasta ahora, ¿cuáles fueron los resultados más significativos para vos? Mira, ayer y hoy explotó nuestro grupito de supervisión grupal que tenemos en WhatsApp, que venía como medio ahí como yo preguntándome, che, ¿qué onda? Porque no están haciendo Tímido. uso de, claro, como estaban muy tímidos, muy tímidas, o la mayoría son mujeres, y hoy está ahí explotando y recién, y era como yo siempre contestando, ¿viste? Como que alguien preguntaba y yo contestaba, y recién hace un ratito explotó el grupo, yo de repente miré y había 30 mensajes, ¿qué pasó acá? Y eran ellas mismas contestándose algo que además yo no sabía, yo no hubiese sabido contestar. Excelente. Entonces, el mayor, creo que si me preguntas cuál fue el logro ahora de esta semana, digo eso, como que ellas puedan hacer uso de ese espacio, yo aprender de ellas, tipo como yo estar también ahí al servicio de aprender de ellas, eso, y que puedan intercambiar y que podamos sentirnos más juntas a la hora de trabajar sin esto, sin tener que estar dejando parte de nuestro trabajo, que es lo que suele pasar en nuestra profesión. La falsa idea de equipo, esto lo hemos hablado, como esa idea de, bueno, somos un equipo, pero vos trabajás, yo solo tomo mate y me quedo la mitad de tu sueldo y no sé qué, como me parece que es toda la oportunidad de no ser equipo, porque no trabajamos en el mismo lugar, pero sí de poder conversar alrededor de nuestros casos y que sea ahí, hacerlo más en comunidad, más juntas. Está bueno. Una de las cosas que más valiosas tanto para los usuarios como para los que crean las membresías es tener una comunidad que es un grupo de pares conversando entre ellos, justamente la horizontalidad acá de nos ayudamos entre todos, nos respondemos entre todos, consultamos entre todos. ¿Cómo se siente estar al frente de eso? Es incluso aliviador, ¿no? Como en la espalda. Como esto de pensar, como no tengo que estar yo contestando siempre todo, hacer circular la voz y también esto de aprender con ellas, realmente lo digo, ¿no? Como aprender de lo que hablan, de lo que dicen, incluso en las supervisiones que hacemos en Zoom también yo hago rotar como, bueno, alguien más quiere decir algo, como intento que podamos opinar, porque en esto de pensar el caso del otro, nosotros también aprendemos, nuestra creatividad
se da más permisos cuando es un caso del otro y no es mi propio caso, ¿no? Entonces ahí podemos pensar más juntas. Pero creo que es lo que a mí me hacía falta, como si me preguntas cómo lo vivo yo, como esa sensación de no hay que estar sosteniendo todo el tiempo. Y esto de también no quedar en el lugar del supuesto saber, Es- que mucha gente quiere aspirar a eso y quiere como destacar y no sé qué, no es mi caso. Y yo por lo menos lo vivo con cierta mochila, como, ay, no me puedo equivocar, ay, no puedo decir, ay, no sé qué. Y acá como que lográs soltar un poquito eso. Linda, linda. Ahora, de nuevo, esta membresía tiene un par de días recién, pero saber que tenés esta estabilidad, este grupo de alumnas, esta recurrencia, ¿qué cambia para vos en tu profesión o en tu vida? De momento, la libertad, como de que te manden un mensaje, che, ¿querés tomar tal clase, tal día, tal hora? Porque encima ya, a mí por lo menos ya me ocupan agenda, no sé, hasta mediados de 27 ya tengo agenda de clases que tengo que dar y quizás antes era un sí muy fácil, como sí, sí, dale, bueno, me fijo en la agenda que no tenga que dar otra clase, pero digo como en Sí, a términos todos. de. Claro, en términos más, por ahí algo que no puede pasar, pero más desde lo profesional de ir diciendo que sí. Y ahora me permite más el pensar como, che, yo qué voy a estar haciendo ese mes, eso que voy a estar haciendo ese mes requiere toda mi atención, ¿no? Y no estar corriendo atrás de, bueno, necesito llenar esos huecos y ese calendario para que no sé, el dinero de ingresos sea siempre el mismo, ¿no? Creo que eso me dio mucha libertad, en términos económicos me dio bastante más libertad o me da bastante más libertad. Y después creo que lo anímico también es un factor ahí de ver que algo que vos ideaste, te propusiste en tu cabeza, era menos loco, qué sé yo, Sí. más o menos loco. De repente ver que funciona, también creo que te da como un punche ahí de energía y de apuesta a vos misma y a las ideas que tenés, por más locas que a veces parezcan, ¿no? Como, está Esto es bueno. hermoso. Quería volver al lo primero que dijiste de cuando contás esto con un ingreso asegurado, ya podés empezar a elegir los proyectos. Siguen todos ahí, pero ahora no necesito tomarlos todos. Y empiezo a elegir este sí y este no, y es un lujo. Por más que después sí los elija todos, si quisiera estos tres, no. Y incluso recién estás empezando, pero con esta membresía sea aún más grande, en un par de meses, cuando ustedes vean esto, ya va a ser mucho más grande. Más aún, más puedo elegir y eso es lindo, como de trabajar solo en cosas que te apasionan un montón. Exacto, sí, y esto de también, porque te puede apasionar un montón, pero yo, por ejemplo, ahora este sábado tengo que dar clases de 1 a 6 de la tarde. Y a mí me encantaría estar con mi familia comiéndome un asado. Es decir, como que quizás en algún momento cuando empecé a dar clases los sábados y no sé qué, me recontra reapasionaba, y me decía, ni lo dudaba, es decir, como sí, dale. Pero bueno, ahí tengo una hija, tengo mi pareja, como las prioridades creo que a medida, no sé si a medida que vamos creciendo, a medida que vamos, sí creciendo, porque todos crecemos Sí, sí. nuestras prioridades y nuestros valores van un poco cambiando. Y quizás algo que eligió la Gerald de hace, no sé, 5 o 6 años atrás, de trabajar casi todos los sábados y casi todos los fines de semana y no sé qué, no es el mismo lugar que yo elegiría hoy. Y creo que esto me da esa posibilidad de decir, como, bueno, quizás puedo seguir dando clases, pero no los sábados a la tarde. O no hace falta que siempre llegues tarde a los cumpleaños. Yo siempre soy conocida en mi familia porque siempre llego tarde a los cumpleaños. Que siempre me toca trabajar los días que los demás festejan. No quería Entonces, llegar tarde, estaba trabajando. claro, estaba trabajando, pero es como que la Sí. tienen como, vos a qué hora vas a llegar, como mandan la invitación y mandan, vos a qué hora vas a estar llegando. Y además como trabajo para otros países, siempre de cambio de horario, ¿no? Como todo ese rollo. Entonces creo que fue un poco mi búsqueda a la hora de contactarte y de mirar de armar la membresía y que está relacionado con estos valores cambiantes de hoy priorizar a mi familia por encima de otras cosas. Y aunque me entusiasme dar clases, decir como, bueno, quizás un sábado a la tarde no tengo más ganas. Ahora, casi todas mis alumnas son madres o están por serlo y ¿cómo se siente poder decir, puedo darle la prioridad que les quería dar, pero antes no podía? Es muy alivianador. A ver, todo el mundo me decía que mi bebé es chiquita. Vos, bueno, has vivido algunas reuniones con Sí, sí. ella. De hecho, creo que la clase, lo de la vez que nos juntamos para ver si entraba o no en el proyecto, yo estaba embarazada todavía, como que estaba dándole vueltas. Y no sé si fue la mejor elección decir como, bueno, me embarco en esto. Todo el mundo decía, estás desquiciadamente loca. Y yo como, ¿y si no lo ahora cuándo? Hoy por hoy pienso, qué sabia. Porque hoy mi bebé ya gatea,
por hoy hubiese sido imposible. Es decir, como en ese momento, cuando todavía no gateaba, como bueno, se quedaba Claro. ahí quietita y no sé qué, y hoy por hoy ya es otro mood. Pero no, es eso, es como la sensación de liviandad de esto, de cuando tengo muchas amigas mamás y muchas personas que están en la misma edad que mi bebé, que ya están pensando en el maternal, pero no por un gusto de, che, es por, che, yo quiero que vaya maternal, no hay ningún drama con que vaya maternal, pero desde el sufrimiento, ¿no? De tengo que volver a Sí. trabajar, tengo que volver a la ofi, no tengo con quién dejarlo, tengo que... Ok, Y yo estoy como chocha, disfrutando, no sé, ahora está aplaude y poder estar, poder, eso, disfrutar lo cotidiano, para mí no tiene precio alguno, es decir, como poder estar con ella en esos momentos cotidianos y decidir si grabo cuando ella está dormida o grabo y la dejo un ratito cuando está despierta y me voy a grabar, como ese poder de decidir eso, para mí no tiene precio. Como no, es algo alucinante que gracias a la vida, no sé, bueno, al esfuerzo, a tus conocimientos, sí. a la vida no, pero gracias a un montón de cosas que se dieron, como que se engranaron, y lo puedo hacer hoy y no sé si me imaginé que iba a ser tan maravilloso. Hermoso. Ahora, para concluir, quería volver a la segunda parte de esto de tener una idea que puede ser más o menos loca y de repente mostrarla al mundo y que la gente diga, sí, a mí me gusta, quiero ser parte de eso. ¿Qué le dirías a otros profesionales como vos que tienen estas ideas locas, pero dicen, ay, no, no sé, no sé? ¿Qué le dirías? Lo mismo que le dije a mi mente cuando estaba diciendo esas cosas, como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Como, che, lo hiciste, no funcionó. Volvés a probar, y haz y volvés a probar. Como mi idea, yo cuando pensábamos en cantidades, yo creo que te había dicho 15, 16 y vos me dijiste como, Sí. olvídate, como, poné otro número porque estás planteándolo muy bajo, no sé qué. Y es eso, es como quizás darse la chance de poder apostar a uno, así como una vez se apuesta como a un montón de cosas, ¿no? Apostás a esa relación que sabes que no iba a funcionar, apostás a ese trabajo que sabes que no iba, apostás a, bueno, apostar un poco a lo que uno está sintiendo en el interior ahí con esas ganas, con esa ambición y probar. Y lo peor que puede pasar es que perdiste un par de meses haciendo contenido, que perdiste un poquito de plata. Tampoco es algo tan representativo. Gerald, ¿cómo se llaman a las personas que son madres por primerizas? Sabes que muchas primerizas me escriben como cuando el nene sea más grande te llamo para hacer esto, pero tengo un montón de alumnas que lo hacen estando embarazadas o con el bebé recién nacido. ¿Cómo es hacerlo en esa situación? Yo diría que todo lo contrario, que lo hagas antes de que crezca, como, porque esto empeora, es decir, toda la mejora en términos de interacción un poco, pero empeora en términos de movimiento. Creo que, no sé, Claro. ahora mi vida se convierte en estar mirando que no se parta la cabeza en 3 segundos, entonces es como que toda atención no es la misma. Creo que siempre, si tenés una red de apoyo, y esto sí lo digo en serio, si yo no Sí, hubiese sí, sí. tenido a mi pareja atrás apoyándome con el proyecto en cuanto a cuidado, no sé si hubiese podido hacer todo lo que hice en los términos y en el tiempo en que lo hice, que fue bastante corto y que fue bastante ambicioso de mi parte, es decir, como poniéndonos serios Sí, y sí. chistes por fuera, así como por cada varón que va a trabajar 8 o 9 horas y se destaca en su profesión y no sé qué, por cada mujer que quiere meterle un proyecto personal, de profesión personal, hay un varón atrás que sostiene si es que estás maternando con un varón, o hay otra persona atrás que sostiene si es que elegís maternar con otra persona, o si estás eligiendo maternar sola, tiene que haber una red que te ayude en el cuidado, esto ya sea un maternal o ya sea, pero no es posible maternar 24 horas y además querer poner, Sí, y lo digo seriamente porque si no sí, es sí, algo sí, que sí. vas a vender y que no, que va a provocar que las chicas entren en depresión postparto y no tanto que Sí. piensen en su vida fabulosa, ¿no? Como sí tiene que haber una red y tiene que haber una planificación, ¿no? Como de, che, estas son, yo te lo pregunté la primera vez que nos vimos, ¿cuántas horas por semana a Mm, mí me va a llevar a ok. hacer esto? Y yo me gestioné esas horas por semana de cuidados para mi bebé, esto de la manera en la que puedan, Sí, pero me sí, sí, sí. gestioné ese tiempo de cuidado para ella y eso hizo posible que yo llegara como a los resultados y a todo. Pero es posible y no son tantas horas tampoco, es decir, como es comparado quizás con un trabajo en relación de dependencia o con otro tipo de trabajo, es recontra re posible y creo que se puede hacer en cualquier momento de la vida. Incluso, no sé, pienso en jubiladas que quieran de repente armarse un negocio. Es esto, mientras uno tenga esa planificación, ¿qué es lo que yo necesito para poder llevar esa planificación a cabo en términos de horario disponible? Es re posible.
Y te da esto, si vas a pensar, si pensás en madres, una disponibilidad para tu crianza que no es lo mismo estar trabajando en un lugar a donde no tenés ganas de ir, donde no tenés ganas de estar, donde nada te convoca, donde nada te apasiona, que estar destinándole esas horas a algo que te encanta y después encontrarte con tu hijo. O llegar re quemado y después encontrarte con tu hijo. No es igual. Definitivamente. Sí, sí, esto me lo dicen un montón, es como, porque esto no es magia, sigue siendo un negocio, tengo que ponerle, pero tengo a mi hijo al lado y cuando termine lo tengo ahí. No es, y ahora me tengo que tomar un subte, un tren, es ahí y puedo, es hermoso. Exacto. Re. Muy bien, Gerard, muchísimas gracias por venir. Sos inspiración para nuestra comunidad. Muchísimas gracias por contar cómo lo hiciste siendo mamá en ese momento tan especial, dar todos estos consejos también a otras personas que lo están considerando. Gerard acá es una persona que creó su membresía en el área de psicología y si vos querés hacer algo similar, escríbeme por Instagram y te cuento cómo hacerlo. Muchas gracias, Gerard. Besos.